delante de nosotros. Venimos, Señor, hambrientos y sedientos de ti, sabiendo que tú eres esa agua que tiene, Señor, vida eterna. Sabemos que tú hablas, Señor, acerca de ti mismo y dice que el que bebiera de ti no tendrá sed jamás. Y por eso venimos, Señor, a esa fuente de agua viva que eres tú, Jesús. Y gracias porque como hermanos podemos disfrutar de estos momentos de alabanza y de adoración, pero ahorita disponemos nuestro corazón, Señor, a escuchar el mensaje que tienes para nuestras vidas y ponemos enfrente, Señor, de cada uno de nosotros este momento, sabiendo que será de impacto y de bendición para nuestras vidas. Lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un fuerte aplauso al Señor y denle gracias porque Él es bueno. Y de esta manera te invito a que tomemos asiento y vamos a hablar un poquito acerca de unos papás que están registrados en la Biblia, de qué hicieron cuando Dios habló a sus vidas, cómo lo llevaron, ¿no? Cómo lo tomaron. Pero para eso es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado con un propósito y Él quiere que esa voluntad en nuestras vidas pues se cumpla, ¿no? Él quiere que su voluntad en nuestras vidas se cumpla. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido el anhelo y hemos tenido el deseo de hacer algo, de poder concretar algo. Algunos nos ponemos metas diferentes a otras personas, pero todos tenemos algunas cosas que hemos decidido hacer. Y normalmente cuando queremos hacer algo, tenemos el tiempo, tomamos el tiempo de empezar a trazar vías, ¿verdad? Líneas, es decir, vamos a comenzar de esta manera. Una vez concluyendo esta etapa, vamos a seguir en la que sigue y así vamos a ir de poco a poco hasta llegar al objetivo que queremos. Pero para eso, primero tienes que entender hacia dónde queremos ir, hacia dónde quieres ir. Y creo que ese es un problema que ha estado en la humanidad, de que la humanidad a veces vive por vivir. No vive con un propósito, no vive con un sentido. Solamente estamos viviendo por vivir, nos despertamos porque salió el sol y nos dormimos porque llegó la noche y comemos porque nos sirvieron comida, pero no tenemos un propósito y así vivimos nuestras vidas. Yo en lo personal tengo una mascotita, tenemos una mascotita en casa y la vemos que ya va, que ya viene, que ya entra, que ya sale, que ya come, que ya se duerme, pero ¿cuál es el propósito de ella? O sea, ella no se levanta en la mañana diciendo, hoy en este día voy a perseguir a 3 pájaros y de esos 3 pájaros a 2 voy a asustar y el tercero a lo mejor me lo como. O diciendo, ella no tiene un plan para el día, ella nomás se levanta, ella sabe que se despierta, lo primero que sale es acercarse a nosotros para salir al patio. Me paro, inmediatamente se pone en la puerta, ella ya sabe qué onda, pero no tiene algo planeado por hacer. Y nosotros cuando planeamos nuestro día, incluso un día antes, o hay personas que una semana antes están planeando lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque les gusta planificar con lujo de detalle lo que van a hacer. Y cuando tú tienes ya bien planeado tu día o tu semana, empiezas por metas, ¿no? El lunes voy a hacer esto, el martes, y así te la llevas, pero ¿qué pasa cuando no tienes un llamado? Manoa tenía una esposa y eran un matrimonio muy especial para ese tiempo, para la historia en la que Israel se desenvolvía. Tú puedes decir, bueno, ¿quién es Manoa? ¿Alguien sabe quién es Manoa? No me digan, nomás levante la mano. ¿Alguien sabe quién es Manoa? Somos pocos a lo mejor los que sabemos quién es Manoa. Manoa y su esposa son papás de un personaje muy importante en la Biblia que se llama Sansón. Y aquí es donde todos decimos, ¿verdad? ¿Quién fue Sansón? Sansón pues es un hombre muy fuerte, un hombre que fue escogido por Dios, se le dieron instrucciones a los papás, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver, pero Sansón tenía un llamado. Pero antes de Sansón
tener un llamado, los primeros que reciben el llamado son los padres. Entonces, muchas veces nosotros queremos poner un trayecto de vida para nuestros hijos, pero ni siquiera nosotros tenemos un trayecto. Entonces, cuando Dios le habla a Manoa y a su esposa acerca de lo que va a hacer Sansón, les dice: pero antes de que esto suceda, ustedes tienen un trayecto por qué seguir. Y a través de ese trayecto, si ustedes lo hacen bien, yo voy a bendecir ese fruto que viene ahí, que es Sansón. Pero habla primero a los padres. Entonces, Manoa y su esposa son los padres de Sansón, que es el hombre más fuerte que jamás haya existido. Pero para saber exactamente lo que Dios estaba preparando para Sansón, era necesario primero que los padres tuvieran esa sensibilidad a la voluntad de Dios. Y dicha sensibilidad se iba a caracterizar por 5 puntos que ahorita vamos a ver. Porque es fácil decir, ¿verdad? Yo quiero esto, pero ¿cómo lo vas a transmitir? ¿Cómo se lo vas a trazar a tus hijos? ¿Cómo les vas a compartir a tus hijos que lo que tú estás viviendo es de Dios y viene de parte de Dios? Para eso vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Samuel. Y vamos a estar leyendo el capítulo número 3. Vamos a ir a Jueces, dije Samuel, ¿verdad? Vamos a ir a Jueces, capítulo número 3. Y vamos a estar leyendo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Jueces, capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Y a través de esto Jueces 13. Me ando comiendo un número. Jueces 13. Y a través de esto vamos a ir viendo cómo se desenvuelve esta historia. Y dice así. Vamos a leer desde el 1, ¿ok? Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Esta historia se empieza a desenvolver en medio del pecado. Dice que el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo de Israel estaba viviendo en pecado, por lo tanto, Dios los entregó en mano de los filisteos para que sufrieran las consecuencias de su pecado. Y en medio de esta situación, de repente dice que hay un hombre que lleva por nombre Manoa. Y dice que su mujer era estéril. No solamente está la situación de que el pueblo estaba en pecado, sino está la situación de que esta mujer era estéril. La Biblia nos enseña y nos dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Y sabemos que eso lo encontramos en la vida de Jesús. El pecado y la resurrección de Jesús nos da la vida eterna. Ok. Pero Pedro, esto estaba pasando en el Antiguo Testamento. Yo quiero decirte que desde el Antiguo Testamento Dios ha tenido un cuidado especial por su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, antes de que la gracia viniera sobre nosotros a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios tenía cuidado de su pueblo, porque ama a su pueblo. Pero no podemos negar que a causa del pecado, el pueblo vive en esclavitud. No podemos negar que aún tú y yo, en estos tiempos que vivimos bajo la gracia, tú y yo podemos vivir en esclavitud. Podemos estar viviendo en esclavitud de ese pecado que no nos permite hacer otra cosa sino estar ahí. Así como hablábamos ahorita de que hay personas que se levantan con un propósito
de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay personas que se levantan con un propósito no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad. Es por eso que hoy en día vemos secuestros, vemos asesinatos, vemos tantas cosas, porque eso también se planea. Hay personas que dicen, hoy nuestro objetivo es atacar esta parte, hoy nuestro objetivo es ganar más terreno, hoy nuestro objetivo es, y se levantan con ese propósito y empiezan a obtenerlo. Entonces, nosotros estamos leyendo que a una mujer de repente se le aparece el ángel de Dios y le dice: he aquí, tú eres estéril. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestro punto número 1 es escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando Dios habla a esta mujer, no le dice primero lo que va a hacer en su vida. Lo primero que le dice es la condición en la que se encuentra. Y si te has fijado que cuando nosotros nos regañan o nos llaman la atención, lo primero que nos dicen es: ¿por qué nos están llamando la atención? Y nosotros a veces decimos: ay, dinos algo diferente, ¿no? Dime qué guapo estoy, dime qué bien me veo. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos consientan. Pero aquí Dios, el ángel de Dios, cuando aparece a esta mujer, antes de decirle los planes, primero le dice: yo sé que eres estéril. Lo lleva o la lleva a la condición que ella está viviendo. Pregunta: ¿por qué Dios la lleva primero a que vea su condición? ¿Era porque a lo mejor la esposa de Manoa lo ignoraba? A lo mejor la esposa de Manoa se levantó esa mañana y se le olvidó que no había tenido hijos. No creo que haya sido por eso. Yo sé, he aquí que tú eres estéril y que nunca has tenido hijos, ¿verdad? Como que todavía lo remarca un poquito más. Y de repente le dice: pero concebirás y darás a luz a un hijo. El por qué Dios se interesa en recordarle a la mujer de Manoa la situación que vive es porque le está a punto de anunciar que hay algo por suceder en ella. Muchas veces nosotros somos confrontados con una realidad, pero se nos olvida que esa confrontación es porque hay algo a punto de suceder en nuestras vidas muy diferente a lo que habíamos vivido. Pero para eso la mujer de Manoa tuvo que escuchar la voz de Dios. Para que nosotros vayamos entendiendo qué importante es nuestro llamado, hacia dónde vamos, el primer punto es escuchar la voz de Dios. Y darás a luz a un hijo. Ahora pues, ¿verdad? Vienen unas instrucciones, unas recomendaciones. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. En estos primeros versículos hablamos acerca de la situación de la esposa de Manoa, de lo que va a hacer Dios a través de ellos, pero con ciertas instrucciones. Tu hijo los va a librar de lo que estamos hablando, de que el pueblo está en pecado y está bajo dominio de los filisteos. Cuando él crezca los va a empezar a librar. Pero para que eso suceda, primero yo tengo algo que tratar contigo. Eras estéril, no podías tener a luz a un hijo, ahora lo vas a tener, pero sigue estas instrucciones. Primero, no vas a beber vino ni sidra. Segundo, no vas a comer cosa inmunda. ¿Por qué? Porque te vuelvo a reafirmar que tú vas a dar a luz a un hijo. Luego le dice las instrucciones de lo que va a hacer con el hijo, pero primero trata con ella.
Y es que nosotros a veces quisiéramos obtener el resultado sin pasar por un proceso. Si tú estás estudiando una carrera porque ves que te gusta, o porque dices, mira, los licenciados ganan muy buen dinero, o mira, los ingenieros ganan, o sea, si tú estás viendo el por qué quieres estudiar eso, tienes que pasar por un proceso. No vas a poder llegar a ser licenciado o ya tener el dinero que tienes el licenciado sin haber pasado por ese proceso. El pueblo de Israel estaba viviendo en pecado, iba a ser liberado de su pecado, pero para que eso sucediera, primero teníamos que pasar por ese proceso. Nuestros hijos están llamados de parte de Dios para hacer cosas grandes. Pero para que tus hijos lleguen a hacer esas cosas grandes, primero los padres vamos a pasar por un proceso. Y lo primero que Dios le habla a la mujer de Manoa es ciertas prohibiciones. Pregunta, ¿a quién nos gustan las prohibiciones? Te invito a la iglesia, no, porque ahí me van a prohibir, ¿verdad? Oye, no, porque ahí nos prohíben. Oye, no, es que ahí no dejan esto. Cuando tus hijos no quieren ir a un lugar, lo primero que te dicen es que ahí no puedo hacer eso. No, es que ya no quiero ir porque ese maestro me regañó. No, es que las prohibiciones a nadie nos gustan. Y más cuando somos papás y nos creemos adultos, pensamos que ya nadie nos puede decir nada. De repente por ahí tu hijo se tira, ¿verdad? En el mercado empieza a hacer berrinche y no llega la señora, que no le vamos a poner el nombre de metiche, le vamos a poner la persona que está interesada en que tu hijo no lo haga, ¿verdad? Y llega y te dice, con unas nalgadas se corrige. ¿Les ha pasado? ¿Y qué dices? Ay, tu hijo no lo habrá hecho, ¿no? Luego. ¿Por qué? Porque no nos gustan las correcciones, no nos gustan las prohibiciones. Llega tu hijo y se comporta de tal manera, y el que está al lado te puede dar un consejo y te puede decir, lo hizo por esto. Una vez, ¿verdad? Yo vi con mi hijo esta manera, esta situación, la arreglé de tal manera, te puede servir el consejo. Pero como nosotros somos papás, decimos, es que no saben lo que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos. El ángel de Dios le estaba diciendo a la mujer que era estéril que iba a tener que sufrir unos cambios en su vida. Antes de que no pasara navaja por el cabello de su hijo, antes de que su hijo no se contaminara, primero era ella. Primer punto es el trato que Dios tiene contigo a través de ese llamado. ¿Qué te está diciendo Dios que no hagas? Ahora, nosotros creemos firmemente en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo firmemente en mi corazón que el que ha obrado durante estos 25 años ya en mi vida es el Espíritu Santo. Te puedo decir con seguridad que el pastor Alberto, cuando yo me sentaba con él a platicar en su oficina, él nunca me dijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no esto, no lo otro. Yo nunca escuché prohibiciones de su parte. Yo siempre escuché consejos que me guiaron a tomar decisiones personales de lo que era correcto y no era correcto para mi vida. ¿Quién fue el que lo hizo? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que trajo convicción a mi vida de dejar de hacer cosas que normalmente hacía. El Espíritu Santo fue el que trajo convicción a mi vida de dejar de hacer cosas que normalmente hacía. ¿Por qué? Porque había algo nuevo, diferente para mí. Que las cosas que yo venía haciendo ya no iban a ser, porque algo iba a cambiar dentro de mí. Entonces, cuando el ángel de Dios habla a la mujer de Manoa, primero le dice, ya no vas a beber vino, ni vas a beber sidra, ni vas a comer cosa inmunda, porque lo que viene es de bendición para ti y es de bendición para el pueblo. ¿Por qué de bendición para la mujer? ¿Por qué? Porque el ser estéril era un sinónimo de maldición. Entonces el ángel de Dios le estaba anunciando a la mujer que hasta ese momento
iba a terminar esa maldición bajo la cual ella vivía. Y iba a ser bendición para ella, pero iba a ser de bendición para el pueblo. Porque primero le dice, y darás a luz y concebirás un hijo, y después le dice, y ese hijo va a empezar a liberar a Israel del pueblo, de la mano de los filisteos. Entonces, cuando tú empiezas a entender el llamado, te das cuenta que vas a ser bendecido tú, pero que van a ser bendecidas tus generaciones. Pero la mujer de Manoa no vivía sola, ¿verdad? ¿Con quién vivía la mujer de Manoa? Pues con Manoa, ¿verdad? No era una mujer sola por ahí que le gustaba ser mamá luchona, 4x4, todo terreno, yo lo puedo, ¿verdad? O sea, no era de eso, tenía una autoridad. Tenía una autoridad y esa autoridad se llamaba Manoa. Vamos a leer los siguientes versículos 6 y 7. Y yo sé que este punto siempre nos lo dicen en las pláticas de matrimonios, ¿no? Por cierto, la plática de matrimonios ayer estuvo bien interesante, estuvo bien padre. Versículos 6 y 7 dice: y la mujer vino y se lo contó ¿a quién? A su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Qué raro, que una mujer no haya preguntado eso. Hay que revisar bien ahí la traducción. No es cierto. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Me gusta la fidelidad de la mujer de Manoa al transmitir el mensaje. Es fiel el mensaje. Ni le agregó ni le quitó. Porque hoy en día está difícil transmitir un mensaje sin agregarle ni quitarle, ¿verdad? Hay una dinámica muy padre que se llama el teléfono descompuesto. Yo creo que todos la hemos visto. Y esa dinámica del teléfono descompuesto no está muy lejos de nuestra vida diaria. Me dijo, te dije, le respondí, ¿verdad? Y empezamos a hablar y terminamos como aquel del meme, ¿no? Y que agarro y que le digo, y que me dice, y que me dice, y que le digo, y que agarro y que, o sea, empezamos. Y lo que pudo ser un mensaje fiel de qué les gusta que la mujer de Manoa le haya transmitido ese mensaje a Manoa. 3 minutos, 5 minutos, a veces nosotros lo hacemos de 2 horas, ¿no? Nosotros como hombres, a ver si no me meto en problemas con las mujeres, con mi esposa no, con las mujeres, ¿verdad? Nosotros como hombres somos bien prácticos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te dijo? Pues que ahí luego lo veíamos, ¿no? ¿Cuánto te va a cobrar? Pues 100 pesos. ¿Pero qué le va a hacer? Pues nomás le va a cambiar una pieza. Y la mujer, ¿no? La mujer no te platica por qué fue al mecánico, sino desde cuándo empezó a fallar su carro, ¿verdad? Era un 18 de septiembre a las 10 de la mañana cuando iba manejando y de repente le escuché un ruidito al carro. Y se escuchaba así como grillito. ¿Te ha tocado oír los grillitos, ¿verdad? Y te empiezan a tirar una historia bien así. Para terminarte diciendo que fue con el mecánico, que le va a cobrar tanto y le va a cobrar la pieza que, o sea, el mismo rollo que a nosotros, pero la mujer como que le pone más sabor a la plática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer tiene que gastarse las palabras que Dios puso en su corazón que va a hablar. Ellas hablan el triple, entonces de alguna manera lo tienen que hacer. A nosotros nos dio la capacidad de hablar menos, pues hablamos menos, pero bueno. Va a decir mi esposa que hay excepciones a la regla porque yo hablo más, ¿no? Bueno, para explicar las cosas soy más, pero para platicar soy bien platicador. El caso es de que la mujer llega y le dice: mira, de repente estaba yo así tranquila, llegó un ángel de Dios y me dijo que va a acabar la maldición que hay en mi vida.
voy a ser mamá. Oye, Manoa, no te emocionas, vas a ser papá. Vamos a tener a un hijo. Pero, ¿qué crees que me dijo el ángel? Que no tengo que tomar vino y no tengo que beber sidra y no tengo que comer cosa inmunda. Pregunta nada más así como para ver si estamos agarrando la onda. ¿Por qué el ángel le dijo a la mujer que no lo hiciera? ¿Porque no lo hacía o porque era costumbre de ella hacerlo? Porque no te va a pedir Dios que hagas algo, que no hagas algo que normalmente no haces. Yo en lo personal no tomé, no fumé, y aquí está mi mamá por testigo, que no fue algo que me prohibieran en la casa. No fue algo que me dijeron cuando llegué a la iglesia, no tomes, fumes, porque pues, ¿qué voy a dejar, verdad? Pero había otras cosas que el Espíritu Santo trató conmigo a dejar. Y una ya se las dije, fue la música. O sea, tuve que dejarlo. Porque era algo que, entonces cuando Dios le habla, el ángel de Dios le habla a la mujer, le dice, ya no vas a tomar vino, ya no vas a tomar sidra, ya no vas a comer cosa inmunda. ¿Por qué? Porque a la mujer era costumbre hacerla. Ahora, la mujer va ¿con quién? Con el hombre que a lo mejor era su tentación y le dice, esposo, vamos a tener un hijo, pero ya no va a haber vino en la casa. Ya no va a haber más sidra en la casa. Ya no vamos a comer carnitas en la casa, ¿no? Porque en aquel tiempo los puerquitos y todo eso eran las cosas inmundas. Hoy Pedro ya nos salvó y dice que todo lo que comamos lo oremos y ya Dios lo santifica y puede venir. Santo alimento, bendito sustento, ¿no? ¿Qué haces afuera? Vente para adentro y ya, lo santificamos. Entonces le dice al hombre lo que ya no van a poder hacer: comunicación. El problema de mi esposa y yo, que estoy así, es porque decimos, ya no vamos a comer esto, ¿verdad? Y nos decimos, ya no vamos a comer esto, y al ratito se me antoja esto y para pronto yo, ¿cuándo lo traigo? No tenemos fuerza de voluntad, pero ya hicimos un pacto ayer, ¿verdad, amor? Ya no, a partir del lunes, hoy todavía podemos comer algo. A partir de mañana ya no nos vamos a seguir el rollo. ¿Por qué? Porque en la comunicación vamos a evitar que nos desviemos en el camino. En la comunicación vamos a evitar estarnos desviando. Por eso para la mujer, no por chisme, no porque, ay, mira, me pasó esto bien curada, sino por el propósito de decir, voy a tener un hijo, vamos a ser papás, Manoa. Pero para que eso se cumpla, tenemos que tener ciertos cambios en nuestra vida. Ya no vamos a beber vino ni sidra y no vamos a comer cosa inmunda. Y si quieres te digo por qué. Porque el niño que vamos a dar va a ser entregado a Dios desde su nacimiento. Si tú y yo empezamos a cambiar nuestras costumbres de beber sidra, de beber vino, de comer cosas inmundas, y las empezamos a cambiar, se las vamos a poder transmitir mejor a nuestro hijo. ¿Por qué crees? Porque también para nuestro hijo va a ser requisito que no beba y que no coma cosa inmunda. Imagínate al hijo en medio de casa diciéndole, no tomes vino, no comas cosa inmunda, y los papás bebiendo y comiendo. Imagínate diciéndole al hijo, no fumes, y el papá aventándose 3 cajetillas diarias al día. Imagínate al hijo diciendo no tomes y el papá siempre con un six bien frío en la hielera. O sea, si estamos entendiendo, si queremos que nuestros hijos lleguen a donde queremos que vayan, a donde Dios quiere que vayan, el cambio tiene que empezar por nosotros. Por eso el ángel de Dios no se espera que nazca Manoa para darles instrucciones, sino desde antes que haya una concepción, les dice, empiecen a cambiar sus hábitos. Empiecen a cambiar los hábitos. Y yo sé que tú y yo estamos siendo llamados, estamos siendo empujados a cambiar ciertos hábitos que normalmente hacemos. Hay unos que nos cuestan, hay unos que no nos cuestan, pero Dios no te va a pedir nada que no te va a costar dejar.
Dios sabe qué es lo que te está costando y lo que te está impidiendo que llegues a ese fin. Él lo sabe. Y cada uno de nosotros en esa silla donde estamos tenemos un testimonio diferente. Cada uno de nosotros en esa silla donde estamos sabemos solamente lo que estamos viviendo y lo que nos está costando dejar. Nadie más puede dejar lo mismo que tú. Solamente tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Ahora, ya saben lo que van a hacer, lo comparten entre ellos, se ponen de acuerdo. Y el versículo 8 nos lleva a algo bien importante: la oración. Ok, ya entendimos lo que Dios quiere, ya entendimos lo que tenemos que dejar, ahora lo tenemos que orar. Y ahí es donde se levanta Manoa, porque entendamos que a quien le habló el ángel de Dios fue ¿a quién? A la esposa. La esposa se lo comunica al esposo, y el que ora, ¿quién es? El esposo. Entonces oró Manoa a Dios y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer. ¿Con quién? Con el niño que va a nacer. Es como reafirmando, ¿no? Porque creo que la esposa de Manoa fue fiel al transmitir el mensaje. Le dijo exactamente lo que el ángel le había dicho. Entonces el hombre quiere cerciorarse, quiere corroborar la voluntad de Dios para sus vidas, y ora de esta manera y dice: Señor mío, yo te ruego que aquel hombre, aquel ángel que tú enviaste, vuelva ahora a nosotros y nos enseñe lo que vamos a hacer con ese niño. Me encanta que la oración tiene que ser parte de nuestra vida diaria. La oración tiene que ver con esa comunicación. Tiene que ver con ese: hey, ¿te gustaría si oramos para que esto suceda? Hey, ¿te gustaría orar para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida? ¿Verdad? Cuando nosotros estamos estudiando en los domingos en la mañana, yo les pido a los muchachos, díganme gracias a los que les dije muchachos, yo le pido a todos los muchachones guapos que vienen a la clase que se junten de dos. ¿Para qué? Para orar. Porque vienen con todas las ganas en la mañana, ¿verdad? Quitándose la gaña, vienen con todas las ganas, pero a veces hay desánimo. ¿Y por qué les digo que oren entre ellos? Para que oren por ese ánimo, para que oren que si hay una situación difícil que les está impidiendo venir, pueda romperse y puedan seguir cumpliendo con lo que quieren. Entonces la oración nos lleva a cumplir esos acuerdos y nos lleva a cumplir ese llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces Manoa entiende esta parte, ora al ángel, ora a Dios para que ese ángel revenga, y sucede lo siguiente en el versículo 13 y 14. Después de que oran juntos, viene una ratificación de parte de Dios, y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea, no voy a poner ni quitar lo que yo ya dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Y le agrega: y guardará todo lo que le mandé. ¿Qué es todo lo que le mandé? Darle una buena educación a su hijo. Pero el problema no está con Sansón. El rollo es con Manoa y contra la mamá de Manoa. Y les vuelve a decir: no sidra, no vino, y cuiden que sus hijos, que Sansón no vea lo que ustedes están haciendo. Cuiden que Sansón no tenga un mal ejemplo, porque ustedes quisieron seguir tomando vino, porque ustedes quisieron tomar seda, porque ustedes quisieron seguir comiendo coche. O sea, que Sansón no vea. Por eso dice: guarden todo lo que yo ya le mandé. Entonces la regla era fácil. Casi le dice: mira, Manoa, no te hagas.
tu esposa ya te dijo. Manoa, no la juegues, o sea, ya te lo dijo, pero es que a veces, Señor, ¿estás seguro que quieres que deje el cigarro? ¿Ah? Como que, Dios, ¿estás seguro? Dios, seguro que quieres que ya no tome ninguna cervecita, Dios, seguro, Dios, o sea, como que nos cuesta. Entonces el ángel no se mete en tanto rollo. Le dice, yo ya le dije a tu esposa lo que no tienen que hacer, y ya le dije a tu esposa lo que tienen que dejar. Porque él decía, dinos cómo, pues si ya lo sabía. Lo quiso orar, pero viene una ratificación por la gracia, por la bondad, por la misericordia de Dios, por lo que le quieran poner. Dios manda una ratificación para sustentar lo que ya se le había dicho a la esposa de Manoa. Y vamos al último punto. Versículos 21 y 23. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y la mujer respondiendo: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Por qué la mujer de Manoa le da una aclaración a Manoa? Porque Manoa tenía miedo, porque en algún momento escuchó que Moisés dice que el que ve a Dios cara a cara morirá, ¿verdad? Cuello. Entonces Manoa entiende que el varón, el ángel de Dios, era Dios mismo, y le dice: hemos visto a Dios. Entra un temor y decir: vamos a morir. Pero la mujer de Manoa, y tengo que reconocerlo, dice la palabra que la mujer sabia, ¿verdad?, edifica su casa. Aquí hay sabiduría en la mujer de Manoa. Cortas palabras. Manoa, ¿tú crees que si Dios nos quisiera matar, hubiera venido hasta aquí para decirnos todo lo que nos dijo? Hay una historia donde unos hombres quisieron ofrecer holocausto a Dios, y la Biblia dice que ese olor era extraño para Dios, y de repente cayeron unas chispitas del cielo y cayeron muertos. El poder de Dios es tan grande que si Él quisiera hacer algo en contra de nosotros, no necesita bajar hasta aquí y decirte: te voy a matar. Entonces la mujer de Manoa entendió y le dijo: espérate, Manoa, tranquilo. Si Dios envió y se tomó el tiempo para esto, es porque nos quiere bendecir. Pero espérate, Manoa, no solamente nos quiere bendecir a nosotros, quiere bendecir al pueblo. Pero espérate, Manoa, nos va a bendecir a nosotros, va a bendecir al pueblo a través de nuestro hijo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, pero Dios está dando generaciones, que esas generaciones van a acabar con, le voy a poner así, con esa mala racha personal, con esa mala racha familiar, a través de alguien que en un futuro Dios va a traer para que cambie todo. Lo vuelvo a decir, por eso para nosotros en Grupo Unidad Cárdenas es importante la niñez. Pero no puedo dejar todo a los maestros de escuela dominical diciendo: ustedes enséñenles, y decir: acá en la congre no va a pasar nada. Es un trabajo en conjunto. Si tú quieres que tu hijo sea bien instruido en INB, en escuela dominical, nosotros primeramente, según este orden bíblico, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Yo sé que aquí hay jóvenes que todavía no se casan, ¿verdad?
Pero habemos unos que ya estamos casados y tenemos hijos. Y hemos entendido cuál es este principio de decir, si cambio yo, cambiará mi generación. Si cambio yo, cambiará mi generación. Y vamos a la conclusión. Con esto termino, versículo 24. Pueden pasar los muchachos. ¿Se acuerdan cómo comenzó la historia? Que el pueblo estaba en pecado. ¿Se acuerdan lo primero que el ángel de Dios le dice a esta mujer? Y le dice, yo sé que eres estéril. No empieza de la mejor manera, empieza resaltando condiciones que son sinónimo de maldición. Pero el versículo 24 nos lleva a entender que si prestamos atención y hacemos cambios en nuestras vidas, va a suceder esto. ¿Por qué? Porque si llegamos a este versículo que vamos a leer, es porque Manoa, es porque su esposa dejaron de beber vino, dejaron de beber sidra, dejaron de comer cosa inmunda, guardaron a su hijo de no cortar el cabello. Y dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Y qué dice? De repente, en cuestión de un versículo, te cuenta toda una historia. Y dice, y el niño creció y Jehová, ¿por qué lo bendijo? Por la obediencia de los papás. Que ya después el chamaco se hizo ojo alegre y coquetón. Pero bueno, hasta este punto, los papás honraron el llamado de Dios. Y antes de terminar, quiero decirte algo. Llega un momento en la que nuestros hijos, es doloroso, pero llega un momento en que nuestros hijos van a tomar sus decisiones. Ya son adultos. Y no quiere decir que tú hayas fallado. Como por ejemplo, yo veo aquí y digo, los papás hicieron lo posible. Por eso dice que Dios bendijo al niño, porque lo hicieron. En algún momento de su vida, Sansón por ahí comete algunas faltas, pero los papás cumplieron. Y es que llega un momento en nuestras vidas que ya no tenemos el control sobre nuestros hijos. Y no es sano que carguemos esas culpas cuando tú decidiste dejar el vino y la sidra y la cosa inmunda. Llega un momento en que tus hijos van a tomar decisiones. Pero mientras llega ese tiempo, haz cambios que produzcan en ellos cambios. Haz cambios significativos que produzcan en ellos cambios significativos. Esta historia nos habla para entender, para comprender lo que es el llamado, la visión de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero creer lo que siempre hemos creído mi esposa y yo acerca de nuestros hijos. Queremos creer que van a ser hijos obedientes, queremos creer que van a ser hijos que van a crecer en la iglesia, queremos creer que van a saber escoger bien a su esposo o a su esposa. Eso es lo que queremos creer. Y estamos viviendo de acuerdo a eso. Pero nos damos cuenta que llega un momento en que ellos ya quieren tomar decisiones. En que les decimos, ponte esta playera, y dicen, no, ya no me gusta esa, ahora yo quiero esa. Peínate de esta manera, no, ya no me gusta ese peinado, ahora me gusta este. Porque es una ley de la vida. Y la Biblia te dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Es ahorita
cuando los tenemos que empezar a educar. Nosotros estamos aprovechando el tiempo para pasar tiempo con ellos, y aconsejarles, decirles ahorita. Ya de grande es más difícil. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino. Ya después hacia el joven dice: ¿con qué guardará el joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ya el niño fue instruido, ya le corresponde al joven tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la chamba, el trabajo tuyo y mío es cuando están niños. Conforme son jóvenes, empiezan a tomar decisiones. Y si sus decisiones son basadas en la palabra de Dios, pues van bien, ¿no? Pero a veces no lo van a hacer. Y es triste porque uno dice: bueno, ¿qué onda? ¿Qué fallé? ¿Qué pasó? Pues no, simple y sencillamente ellos toman decisiones. La Biblia en el libro de Crónicas, de Reyes, está registrado padres que hicieron lo bueno, hijos que hicieron lo malo. Padres que hicieron lo malo, hijos que hicieron lo bueno. No hay un seguimiento de decir: todos fueron buenos. No, ¿por qué? Porque uno llega hasta cierto punto y los hijos llega un momento en que van a decir: yo tomo mis decisiones. Y a lo mejor dices: pues no me puedo quedar de manos cruzadas. Pues no es de que te quedes de manos cruzadas, pero yo quiero llevarte a esto. Es de que los cambios que tú produciste en Dios y se los transmitiste a tus hijos los van a atesorar. Y va a llegar un momento en que ellos van a saber y decir: yo de aquí para allá le voy a dar hacia donde mi papá me enseñó, o le voy a dar hacia donde yo quiero ir. Pero la primera parte tú ya la hiciste. Y la siguiente semana vamos a hablar acerca ya de mi amigo Sansón directamente. Pero la primera parte de la historia de Sansón no tenía que ver con Sansón, tenía que ver con los papás de Sansón. Ponte de pie.